Howard Marks es uno de los consentidos. Él es el líder de Oaktree Capital y maneja más de $200 billones. Comprende muy bien que una cosa es el precio al que puede estar cierto activo, pero otra cosa es el valor derivado de las condiciones específicas de ese activo en lo particular. Cuando él ve euforia, él se aleja un poco de los mercados. Y cuando él ve mucho pesimismo, ve más oportunidades. Si tú compras algo a un buen precio, todo es AAA. La mayoría de las veces, el mayor riesgo es pagar demasiado. Él dice que entre más cercano está un activo a cero, menos riesgo tiene. También la disciplina y la convicción de comprar en momentos en donde tal vez el mundo parece que está cayendo a pedazos, pero cuando las cosas empiezan a hacer sentido desde un punto de vista de números, no tiene empacho en jalar el gatillo. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Arte de Invertir. El día de hoy vamos a analizar otro inversionista al cual leemos de manera recurrente en sus memos. Howard Marks. Querido Comet, ¿cómo estás? Muy bien, flaco. Muchas gracias otra vez por estar aquí discutiendo de estos grandes filósofos de las inversiones. Howard Marks es uno de los consentidos, creo yo, de varios, en especial mío, porque cuando yo entré a GBM fue de los primeros libros que me dejaron de leer. En ese momento Pedro de Garay, actual director general de GBM, y Andrés Maza. Se llama The Most Important Thing, pero la cosa más importante es que hay varias cosas importantes en las inversiones. Y habla de 20 conceptos. Este libro, a través de sus memos, son memorándums son cartas que él escribe a sus inversionistas en distintos momentos, explicándoles del fenómeno que está ocurriendo en el mercado y por qué hay que guardar la calma, por qué hay que manejar el riesgo, por qué hay que verlo desde otra óptica, ¿no? Pero lo hace de manera muy resumida en artículos, en estas cartas que pues, no son muy largos, pero aterriza conceptos y logras quedarte... Es fácil leerlo porque logras quedarte con esos aprendizajes. Puedes leerlo, puede ser de consulta también ese libro. Entonces búsquenlo, pídanlo para Amazon. The Most Important Thing, yo creo que es... también tiene un lenguaje sencillo. Entonces es para alguien que quiera aprender más de inversiones, yo creo que es ideal. Yo siempre lo recomiendo mucho. Y pues él se vuelve una leyenda. Él es el líder de Oaktree Capital y maneja más de $200 billones. Y muchos acuden a él, desde Warren Buffett y otros inversionistas. Lo citan como, una vez que él saca el memo, es de las primeras cosas que abren en sus correos, ¿no? Entonces vamos a tratar de desmenuzar su filosofía, sus lecciones, qué nos llevamos, con qué nos identificamos, etcétera, ¿no? A mí me encanta cómo escribe y ya lo platicamos en el episodio de Warren Buffett. Yo creo que las habilidades de comunicación crean a los grandes inversionistas. Sus memos son imperdibles y ahora también están en formato de audio. Los puedes escuchar también en Spotify, donde escuchen sus formatos de audio. Y son de verdad una joya. Es importante y pondremos por ahí todas las ligas en la descripción para que puedan comprar el libro y también tener los memos. Pero hablemos un poco de su historia. Él nació nuevamente también en Nueva York en 1946. Estudió finanzas en Wharton y tiene un MBA por la Universidad de Chicago. Inició su carrera en Citicorp y fundó Oaktree Capital Management en 1995. Y se dedica al tema de distressed debt, que es la deuda emproblemada o más bien deuda que tiene un grado crediticio que no es muy alto. Platícanos un poco de ese tipo de activos, querido Comet. Pues sí, mira, él dice que todo... Si tú compras algo a un buen precio, todo es AAA. Todo es calificación AAA al buen precio, ¿no? Y pues distress es comprar activos que realmente están en reestructura, están, no te diría que quebrando, pero podrían estar cerca de la quiebra. Y si lo compras a un descuento grande, pues puedes tener retornos muy interesantes, ¿no? Hay por ahí un Howard Marks mexicano que se llama David Martínez, el inversionista silencioso o misterioso, pues que ha estado metido en ICA, ha estado metido en Vitro, ha estado metido en muchos de las grandes reestructuras. De las grandes reestructuras, y lo hacen a través de la deuda, ¿no? Y que ha hecho un dineral. Ha hecho un dineral. Es un buen deal de esos, pues,
puedes cubrir varios deals que no jalan, ¿no? Porque tienen esta opcionalidad, ¿no? Pero yo creo que Howard Marks tiene varias joyas en su pensamiento. A mí me gustaría... Es analista, tú hablaste de él en Citi. Él empieza su carrera como analista. Uh-huh. Ahí yo me identifico. Tú no fuiste analista. No fuiste analista. Yo no fui analista. Bueno, estuve 2 semanas en el departamento de análisis bajo la supervisión de mi querido amigo Iván Barona, a quien le mandamos también un fuerte abrazo. Sí, yo creo que muchos de los financieros que empiezan a tener esa pasión por el mercado empiezan el camino de análisis. Hay varios caminos que llegan a Roma, pero yo creo que el análisis te hace esa disciplina de realmente meterte a hacer investigación, ¿no? Uh-huh. Tratar de entender las bases y tratar de entender qué está sucediendo dentro de las empresas. Y eso se ve con Howard Marks. Voy a empezar con la filosofía de Second Level Thinking, que habla en su libro de The Most Important Thing, que es traducirlo es como la segunda derivada. Todas las cosas tienen una óptica de verlo y es la óptica pues, que de rebote parece ser la lógica. Uh-huh. Pero si te pones a pensar, siempre hay una segunda derivada, ¿no? En primer nivel, esta empresa es buena, ¿no? En segundo nivel, todos lo saben y el precio ya lo refleja. Entonces, ¿dónde está la oportunidad? Y nosotros aquí hemos analizado muy buenas empresas. Entonces, eso puede ocurrir, ¿no? Esta es una gran empresa. ¿Dónde está la oportunidad? Sí, y también entre mejor empresa es, más seguidores tiene. Y puede que sea más eficiente el mercado en el precio que le asigna, ¿no? Nosotros tuvimos ya una discusión muy interesante de Google. Uh-huh. Y ahí me acuerdo que había matices en la conversación que tú decías, está bien priceada, el mercado está siendo eficiente con esta acción. Todo el mundo la sigue, quizás no hay tanta oportunidad. Pero nos pasa mucho, por ejemplo, en los mercados. A mí me pasa con el tema de las tasas, ¿no? Que de repente viene una muy mala noticia que tú dices, hijo, el mercado va a bajar. Y no baja, porque como es una mala noticia, van a bajar las tasas. Entonces, eso es positivo para los mercados, ¿no? Sale dinero de deuda, entra dinero de equities. Y así puede suceder. No sé, a ti sí se te ocurren otros ejemplos de esta segunda derivada. Sí, bueno, hay uno que me encanta, que estábamos platicando antes de entrar aquí a micrófonos, que de hecho cita en uno de sus memos. Y es sobre fútbol americano. Y fue en la final, en el Super Bowl que hubo hace cerca de 10 años, que estaban jugando los Seahawks de Seattle contra tus queridos Patriotas de Nueva Inglaterra. Feliz. Y tu ídolo Tom Brady. Un día muy feliz para mí. Sí, pero fue un día... Yo me acuerdo porque de hecho estaba en Las Vegas. Yo estaba en Las Vegas viendo esa final y iban creo que 24-21 si no me equivoco. Y Seahawks tuvieron la ofensiva y estaban en la yarda no sé si 2 o 3 para meter touchdown. Y tenían a Marshawn Lynch, que era o es la bestia y uno de los mejores corredores en la historia de la NFL. Y estabas en la yarda 2 y todo mundo pensaba que se le iban a dar a Marshawn Lynch. Iba a correr, no sé si era segunda o tercera oportunidad, no recuerdo bien. Y en vez de dársela a Marshawn Lynch y correr... Era tercera oportunidad. Era tercera oportunidad. Lanzaron y le interceptaron el pase en la zona de anotación a Russell Wilson, al quarterback. Y todo el mundo salió a destrozar a Pete Carroll, al entrenador de los Seahawks. Dijeron, ¿cómo lanzas? Tienes a Marshawn Lynch, tienes todo esto y en fin, ¿no? Las cosas salieron mal. Pero Howard Marks analizó las probabilidades estadísticas de la jugada. Y derivado también de la defensiva que tenían los Patriotas en ese momento, que entiendo, pues tenían a más personas obviamente en la línea para intentar evitar la corrida y demás, hacía todo el sentido del mundo lanzar. Porque aparte, pues se le estaba acabando el reloj. Y de todos modos, pues iban a ir con Marshawn Lynch, porque en la cuarta oportunidad se le iban a jugar. Creo que la diferencia era de más de 3 puntos, porque si no hubieran tal vez pateado. Pero de segundo nivel, o sea, de primer nivel, claro, de primer nivel todo el mundo dijo, pues qué baboso este güey, porque la lanzó, le interceptaron y perdieron el partido, ¿no? Y claro, y eso es un resultado, ¿no? Y la gente a veces es resultista en ese sentido y juzgan la decisión por el resultado. Pero la realidad es que, dado el contexto, dado todo lo que estaba pasando en las piezas de ajedrez, la jugada que hacía sentido para ganar el partido era el pase. Independientemente de que el resultado no fue el correcto, la decisión sí lo fue.
estadísticamente hablando, ¿no? Y este es el tipo de decisiones de segundo nivel que muchas veces no es fácil de ver porque te vas, como dices, con el resultado, te vas con la lógica, ¿no? Pero Sí. claro, a veces lo lógico es no corras con Marshawn Lynch. Sí, Crea ese misdirection y pasas. claro. Y si hubiera metido touchdown, hubiera sido el ídolo, ¿no? Él habla de buscar errores en la narrativa dominante, ¿no? Otro ejemplo que a mí me gusta usar es, por ejemplo, ahorita Nvidia. Los reportes trimestrales de Nvidia. Yo ya sé que van a venir bien. Ya sé que van a Hasta venir que bien. no. No, y también el problema es la expectativa. Como todo el mundo sabe que ya van a venir bien, Claro. en cuestión de crecimiento, la expectativa de crecimiento puede ser más alta de lo que realmente van a crecer. Y esa expectativa se va moviendo, ¿no? Entendamos que el mercado se mueve en base a expectativas, no en base a resultados. Como el mercado siempre se está adelantando, hay que tratar de entender qué espera el mercado, ¿no? Entonces, eso es muy importante y siempre hay que tratar de ver este ángulo. Yo hago esos chequeos como de abogado del diablo en mis tesis, ¿no? De qué otro ángulo puede ser, o puede ser pues, casi opuesto a lo que estoy viendo. Ujú. Y creo que enriquece mucho esa tesis, enriquece mucho cuando tienes esas discusiones también con alguien más, ¿no? Con una filosofía distinta, como me pasa contigo, que muchas veces, en muchas cosas estamos de acuerdo, pero de repente tenemos corrientes distintas y te hace ver el otro lado, ¿no? Entonces, este tema de second level thinking, creo que hay que guardarlo y hay que revisarlo siempre cuando estamos haciendo inversiones y cuando están sucediendo las cosas en el mercado. Yo siempre digo que si hay una noticia, hay un ángulo. Hay un ángulo y puedes hacer dinero, ¿no? Siempre hay una manera de hacer dinero ante un headline. Puede ser muy ruidoso, ¿no? El último que me acuerdo, estaba igual con Andrés Massa en el coche y fue el día que Zelensky se echó con Trump un round. un round en la Casa Blanca. Sí, sí, ¿no? sí. Y están ahí platicando y con Andrés Massa igual empezamos y las acciones de defensa. Las acciones de defensa van a subir. ¿Por qué? Porque están demostrando Estados Unidos, Trump, que ya no se van a meter al quite en la OTAN por Ucrania, ¿no? Están diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes que ahora cuidar y ya no vamos a subsidiar con dinero. Y Europa va a tener que empezar a defender a Ucrania contra los rusos, ¿no? Y en ese momento, pues, ¿cuál es el play directo de esto? Empresas de defensa, sobre todo europeas, porque pues, los europeos van a querer empresas de defensa de Alemania, ¿no? Entonces yo siempre digo, las noticias siempre hay un ángulo para hacer dinero, cualquiera que sea, hay que estar pensando en buscar ese ángulo. Puedes vender en corto, puedes comprar más, o en fin, ¿no? Nomás quiero hacer ese hincapié que siempre hay que tratar de ver, hacer esa práctica. Muchas veces no tienes que hacer la inversión como tal, pero si vemos un headline, ¿cómo se debería posicionar mi portafolio ante esta situación? Sobre todo si es algo muy relevante, ¿no? De acuerdo. Y tiene algunos conceptos similares a inversionistas de los cuales hemos platicado, como es, por ejemplo, el caso de Warren Buffett, que dato curioso, ya luego comentabas también brevemente, Warren Buffett es un religioso lector de los memos de Howard Marks. Y también ha adoptado del gran Warren Buffett la disciplina. La disciplina también de no aventurarse a comprar en momentos en donde cree que los activos están sobrevalorados y viceversa, ¿no? También la disciplina y la convicción de comprar en momentos en donde tal vez el mundo parece que está cayendo a pedazos. Ya hablaremos un poco más al respecto. Y también conceptos similares a los de Ray Dalio, que ya platicamos, sobre todo en los ciclos de largo plazo. Es una persona, es una filosofía de inversión que comprende muy bien los activos en los que está invirtiendo, pero que también comprende todo el escenario macro y que cree mucho en estos ciclos y que tiene la capacidad y la paciencia, también que le aprendió a Warren Buffett, para encontrar los puntos exactos en donde debe o no debe de participar en los mercados, que creo que es algo muy relevante. Otro tema, el tema del precio contra el valor, ¿no? Que muchas veces es difícil de parametrizar, ¿no? Porque son cosas totalmente distintas, ¿no? Y comprende muy bien que una cosa es el precio al que puede estar cierto activo, pero otra cosa es el valor derivado de las condiciones específicas de ese activo en lo particular. Sí, ahí me encanta una definición que él tiene de riesgo, que es la posibilidad permanente de capital.
la posibilidad de pérdida permanente de capital, ¿no? Algunos definen riesgo como volatilidad y él habla de esa posibilidad de pérdida permanente, ¿no? Porque cuando en el mercado de repente bajan las cosas, puede volver a subir. Cuando es una pérdida permanente, cuando vendes, ¿no? O cuando se va a cero, ¿no? Porque él también invierte en deuda y la deuda sí se puede ir a cero, ¿no? Ahora, él tiene una óptica bien interesante. Hablábamos de que es distress. Él invierte mucho en distress, en deuda distress. Él dice que entre más cercano está un activo a cero, menos riesgo tiene. Claro. Porque es asimétrico. Es más asimétrico. Si está más cercano a cero, hay menos camino que recorrer también. Estás más cerca del piso que del techo, ¿no? Exactamente. Entonces, y esto lo voy a hilar al tema de contrariarismo. Él dice hay que ser contreras, ¿no? También Dalio hablábamos de no ser borregos y de tener independencia intelectual. Él cuando ve euforia, y también lo dice Buffett, be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Cuando él ve euforia, él se aleja un poco de los mercados. Y cuando él ve mucho pesimismo, ve más oportunidades, ¿no? Y él relata un momento muy importante en los 60s en Estados Unidos. Él como analista vio un poco la burbuja de las Nifty 50s, que eran estas empresas IBM, Coca-Cola, Disney, así como las empresas, eran las Max 7 de los 50s y empezaron a cotizar a múltiplos muy altos, 50 veces utilidades, 60 veces utilidades. ¿Te suena? La historia no se repite, pero sí rima. Exactamente, y por eso hay que tener cuidado, ¿no? Yo ya parezco disco rayado con Tesla, pero se me viene a la mente muchísimo, ¿no? Te vamos a sentar aquí Elon Musk para que te eches un round. De Vox. No, es un gran ejemplo. Estas Nifty 50s, él dice, no, ya todo el mundo está positivo, todo el mundo las tiene en sus portafolios. Si algo sale mal, todo el mundo va a salir a vender. Y no tiene que salir algo catastrófico. Pero se empieza esta reacción en cadena, ¿no? Con las Nifty 50s. Él logra predecir eso. Entonces creo que lo usa en los dos ámbitos, ¿no? El tema de la euforia y el tema del miedo. Cuando de repente alguien dice este activo es una basura, bla, bla, ahí es cuando hay que entrarle y ahí es donde hay oportunidad, ¿no? Porque cualquier cosa que supera las expectativas, que tienen crecimiento, si se espera que se encoja algo 20% y de repente se encoge el 5% o tiene crecimiento positivo, pues vámonos, ¿no? Va a rebotar mucho porque el valor ya estaba descontando ese escenario, ¿no? Y para el otro lado, lo mismo. Lo mismo para cuando están muy caras las empresas, dice que hay que tener cuidado. Y en los ciclos económicos habla un poco de lo mismo. Cuando la gente fue uno de los que logró predecir la crisis del 2008. Sí. Y la crisis del 2008, si te pones a pensar, pues el 2007 todo estaba perfecto, ¿no? Les recomiendo mucho ver esa película de The Big Short. Sí. Michael Burry aplica este concepto de contrariarismo, ¿no? Cuando la gente ya está muy negativo en algo, ve lo positivo. Ve lo positivo. Y en The Big Short en el 2007 todo era maravilloso. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Y tiene unas escenas espectaculares esa película. Cuando le pregunta a la stripper, oye, y platícame de tus inversiones. Dice, tengo 4 casas, 4 hipotecas, ¿no? Entonces dice, no, sale y dice, shortea todo, ¿no? En fin, creo que esos dos, llevamos 2 ahorita, second level thinking y contrariarismo, y son conceptos que siempre hay que tener en mente cuando estamos analizando inversiones, ¿no? Y en ese sentido, ha tenido mucha razón en varias de las últimas crisis que han sucedido. No estuvo involucrado y también de cierta manera predijo la burbuja tecnológica del .com en los 2000s. Y en ese momento también estaba obviamente con mucha exposición a crédito de activos reales. En la del 2008-2009 también tuvo un rendimiento espectacular, sobre todo porque pudo también comprar muchos de estos bonos corporativos a grandes descuentos cuando cayeron de manera súbita. Y después en el 2020, nuevamente, ¿no? Con el COVID, en esos momentos de pánico donde pues yo me acuerdo que de repente bajaba la bolsa 10% en un día y se ponían los breakers en
en el Nasdaq y en el New York Stock Exchange y demás, y sacó un memo que todavía recuerdo mucho que se llama Nobody Knows. Nadie sabe, ¿no? Y tiene mucho este pragmatismo también en el que, como decías, no intenta agarrar el bottom, no sabe si va a ser 20, va a ser 5, va a ser 30, pero cuando las cosas empiezan a hacer sentido desde un punto de vista de números, no tiene empacho en jalar el gatillo. Y ahorita que dices Nobody Knows, ese es parte de su tema de humildad, ¿no? Lo ves mucho en sus memos, como dice, no sé. Aquí no sé. Pero lo que sí sé es tal, ¿no? En el COVID yo me acuerdo que también saca uno de esos memos brillantes que te dan mucha lucidez, porque como bien dices, comunica de manera muy clara. Y cada vez que yo leo un memo de él, sí me tranquiliza o me voy con un accionable muy concreto. En el COVID él agarra y dice, pues mira, si esta cosa Sigue así. sigue así y nos morimos todos, pues, ¿De qué sirve el dinero? ¿de qué sirve el dinero? Yo utilizo mucho ese ejemplo con el tema también de China y Estados Unidos, ¿no? Si entra en una guerra mundial China y Estados Ya Unidos, se acabó. sí valen poquito, o si China invade Taiwán, sí valen menos todas las acciones. También Apple y también Facebook, o sea, ¿por qué cotizan a descuento las acciones chinas, no? Pues si entra en una guerra mundial, pues todo se va a ir al carajo, ¿no? Entonces, tienes que operar en un mundo pensando en el que no va a ser el fin del mundo. Claro. Porque si piensas en lo contrario, pues ¿de qué te sirve manejar el riesgo, no? Y el COVID fue una gran oportunidad. Él hablaba y decía, veo pánico, vamos a salir de esto, no sé cuándo, pero creo que puede ser antes de lo que está pensando el mercado, porque las aerolíneas, los restaurantes, todas las acciones, Amazon, Walmart, cotizaban a descuentos impresionantes. Y fue muy rápido. Esa sí fue una de las oportunidades de compra que nos dio el mercado, porque bajó muy rápido y subió muy rápido. Fue un rebote, le llaman recuperación En B. en B. Y eso me hace pensar también ahorita en las tarifas, ¿no? En el taco trade. Sí, es bien, y también es bien fácil en el libro de texto y en el pizarrón, ¿no? Como quien dice, decir todo esto con mucha fluidez. Pero cuando estás perdiendo lana y vas 15% abajo porque las tarifas y porque Trump, y se empieza a hablar de la recesión de Estados Unidos, y sale Jamie Dimon a decir que si nos vamos a ir al carajo, y empiezan a salir y no doblan las manos los chinos, y dices, y de repente aquí en México entramos en recesión, dices, ¿qué hago? Me voy a salir de esto. Nos duró 2 meses el chistecito. Sí. Se regresaron 30% a las Max Events. Y fue una gran oportunidad de compra, ¿no? Es un tema, cómo manejas la liquidez, ¿no? Como siempre hay que tener balas, hay que tener una cultura de ahorro, porque si estás muy bien invertido e inviertes a largo plazo y tienes tu portafolio 100% invertido, entonces hay que ahorrar para poder aprovechar estas caídas, ¿no? Eso ya es un tema más conductual, ¿no? Un tema táctico que también hay que tomar en cuenta. Pero estas oportunidades, cuéntame tú cómo viviste un poco en carne propia el tema de las tarifas, si sí saliste a comprar, si no, si sí viste esta oportunidad como bien dice Howard Marks de que, pues mira, sí puede, también sacó un memo en las tarifas, ¿no? Uh-huh. Y hablaba de que sí había algunas cosas que le preocupaban, pero también él habla mucho de calibrar, ¿no? De que no tienes que compra todo, vende todo, puedes ir calibrando un poco conforme la situación se va desenvolviendo. Sí, a ver, yo me llevé muchos aprendizajes. A mí me tocó empezar en los mercados financieros en 2007-2008. Para empezar, no conseguía ni chamba, mi querido Comet. Porque yo, que me quería, yo muy whitezican, quería salir y contratarme como director general de una empresa. Y terminé entrando a hacer telemarketing, mi querido Comet, en lo que era Axitrade en su momento dentro de Axival, la casa de bolsa de Citi. Me contrató una querida amiga, Miriam García Bullé, que le mando un fuerte abrazo. Gracias, amiga, por contratarme. Me voy a vengar de ti por lo del telemarketing. Pero aprendí un montón de cosas. Y fue un momento bien divertido porque, claro, pues las acciones bajaban. Yo me acuerdo sobre todo Citi. O sea, llegó a cotizar en $1 después de haber estado, no sé si en $50. O sea, eran unos volatilidad, unos movimientos extremos. Lo cual, pues como yo no tenía billete, pues fue genial porque no perdí nada. Y pude empezar a hacer algo de lana. Todavía recuerdo que había... Bueno, fue en el momento en el que la comercial mexicana se fue a 20 centavos de dólar. O sea, pasaban todas estas cosas súper extrañas y, en fin, después eso ya me tocó dentro de GBM. Fue muy bueno porque, claro, dentro de GBM, pues estabas literalmente con los que yo creo que son Warren Buffett y Charlie Munger mexicanos, ¿no? Con Jorge y con Alonso, los fundadores de la empresa, con gente como
como José Antonio Salazar, Pedro de Garay, como Enrique Rojas y otros muchos que hay allá afuera que más bien hay dentro de GBM, que son personas brillantes. Y gracias a eso, pues entonces empezamos a tener las herramientas y los skills para verdaderamente invertir como los mejores, ¿no? O sea, qué mejor escuela que haber estado en esos rounds, ¿no? Pero en el COVID, pues sí me acuerdo y es pánico. Yo particularmente recuerdo muy bien, si no me acuerdo mal, fue el 12 de marzo del 2020. Ese día Bitcoin cayó 50%, Comet. ¡Madres! 50%. Y tú estabas encriptado hasta las narices. Y yo estaba encriptado hasta las narices. Y lo que pasa es que Bitcoin no tiene breakers. O sea, después lo comentaremos tal vez a más profundidad, pero en las bolsas de valores, cuando las acciones caen de manera súbita, suspenden operaciones. O sea, cuando fue el tema de las Torres Gemelas, por ejemplo, no hubo operaciones en 2 o 3 días, en lo que la gente como que se aliviana y piensa bien. En los mercados creo que es al 7% o 6-7%, le jalan los breakers, lo apagan la operación y la reactivan. Pues obviamente en cripto no hay breaks, güey. No hay breakers. Se va a la mierda, se tiene que ir, ¿no? Y pues obvio, muchas de estas cosas son en cascada porque son long squeezes, son llamadas de margen, de gente que está apalancada, etcétera, etcétera. Pero ese día me dio pánico, güey. O sea, pánico. Ahora, en esta última, digo, y no por el... Pero ahí sí lograste comprar abajo o nomás regresaste o estabas tan asustado que no. No vendí, pero estuve a punto de empezar a vender porque pues, sí, mi posición en cripto siempre ha sido material, siempre he estado sobreexpuesto a esa industria. No vendí, pero me dio mucho miedo, ¿no? Y esto te estoy hablando después de 15 años en los mercados financieros, sabiendo estas subidas y bajadas que tiene, a mí me dio miedo. Ahora, déjame te interrumpo porque estoy pensando en algo que siempre me viene a la mente en estas historias. El problema de vender es que tú dices, después recompro cuando mejore la cosa. Cuando mejora la cosa, el mercado se adelanta muy rápido y se sube. Y ya no vas a querer, o sea, ya se te fue la oportunidad de recomprar, vas a recomprar arriba, ¿no? Literal, vendiste abajo y de repente ya mejora la cosa. El mercado reacciona rapidísimo. Tú estás dormido y ya te abrió el mercado 15% arriba. Así es. Y no recompras porque dices, no, pues ya me la perdí. No, dices, la voy a comprar más abajo y nunca la terminas comprando más abajo. Y además, los mejores días de la bolsa, y hay un dato espeluznante, pero sí, nos vamos a los últimos 20 años en la bolsa y tú has perdido los 10 mejores días en esos 20 años, Comet, que es un día cada 2 años. Tú has perdido la mitad del rendimiento de la bolsa. Sí. Si tú has perdido los 30 mejores días, te pierdes todo el rendimiento de la bolsa. 30 y luego días hay otro dato, años. que la bolsa sube de noche. O sea, la bolsa sube entre la apertura y el cierre. Más bien entre el cierre y la apertura, perdón. Porque se mueven los futuros. También entre la apertura y el cierre, pero sí. Pero ahí es donde se mueve más. O sea, también hay una estrategia que dice, si tú compras al cierre y vendes al alza, harías dinero. No es que lo esté recomendando. Bueno, nada de esto es recomendación de inversión. Hacemos el disclosure una vez más. Aquí cada quien haga su propio análisis, por favor. Y desarrolle son opiniones. Pero ese es el tema de vender también en esos momentos de pánico, que recomprar se vuelve bien complicado. Hay que verlo a largo plazo, que digo, también obviamente Howard Marks piensa mucho así, es de esa filosofía. Pero ya nada más para terminar ese punto, los mejores días siempre están muy pegados a los peores días. O sea, todavía me acuerdo ahorita en el tema de las tarifas, cuando Trump salió a decir, ¿no? Dijo... Sí. Este es un buen momento para comprar acciones. Y una hora después... Congela los aranceles. Se subió 9% el mercado. ¿En horas? Sí. Y entonces... el que estaba asustado... Pero ahí yo creo que lo que hay que hacer, Comet, y no sé si esa sea también tu opinión, es... Obviamente, nunca vas a saber, como dice el buen Howard Marks, nobody knows, nadie sabe. Pero lo que sí puedes hacer es lo que tienes de ahorro disponible, lo que tienes de efectivo, cuando... te gustaba Meta, por ejemplo, que es una acción que me gusta, en $730 y se baja a $480. O sea, una acción de calidad que bajó 40% en meses, no por razones fundamentales, sino por el pánico de los mercados, pues ¿por qué carajos no la comprarías, sabes? Y así con la que quieras, si te gustaba Nvidia. Sí, pero también es fácil decirlo. Ahorita yo me acuerdo ahí también con la comunidad de Wealth Mastery, que decíamos, no, pues... de repente decían, ya no tengo balas para comprar. Compré el dip. Buy the dip. Decía, ya compré with el what? Y sí, with what? Hay un meme también. Ya no hay dip. Ya no hay dinero para el dip. Ya no hay dinero para el dip, ¿no? Pero por eso hay que verlo de largo plazo y hay que comprar. Dollar cost averaging es una estrategia que
que funciona bien. Que el dollar cost averaging, para los que no lo sepan, es simplemente tener un monto todos los meses que estés comprando de manera recurrente en los Correcto. activos que quieras, ¿no? En las canastas. Correcto, y esto le quita un poco el tema de tratar de timear al mercado, que Howard Marks dice también eso, no hay que tratar de timear al mercado. Tiene muchas cosas muy similares a Warren Buffett, y claro que las va a tener, porque mucho es más de lo mismo de lo que funciona, ¿no? Y de lo que parece sencillo, pero no lo es tanto aplicarlo, ¿no? Sí, y ahí, Oaktree ha dado un retorno neto promedio del 19% anual en los últimos 30 años. O sea, ha leído espectacularmente bien, pero también ha cometido ciertos errores y ha tenido muchas críticas. Mucha gente, sobre todo últimamente, lo critica mucho de ser muy conservador, sobre todo en ciclos prolongados de mercados alcistas, como ha sido pues de 2009 al 2000, bueno, depende si le quieres meter el sapecín ahí del COVID o no, pero al 2025. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿tú crees que Howard Marks es una persona conservadora o no necesariamente? Sí, fíjate que sí lo creo, y de hecho, luego sus memos y como las respuestas de Buffett te dicen poco, porque la gente está esperando, ¿compro Bitcoin o no? Y él medio que le da la vuelta y te empiezan a filosofiar, y luego hay memos que dicen poco, ¿no? O sea, yo me quedo con su idea de calibrar, de que no todo es blanco y negro, de que hay que estar calibrando, ¿no? Y me quedo también con idea de... Él habla de especialización, así como Buffett dice del círculo de competencia. Él sabe que distress depth es su mero mole, y eso es donde es bueno, ¿no? Es donde puede encontrar estas oportunidades asimétricas y donde trata de comprar las cosas muy cerca del piso, como bien decías, pero con mucha plusvalía, ¿no? Como inversionista, pues también yo creo que él como tal no es tan transparente como Berkshire y como Buffett, que tiene un track record porque ha tenido un solo portafolio, ¿no? Tienen varias estrategias de deuda, manejan una estrategia de equities, pero es poco relevante. Creo que es del 10% de los activos de Oaktree, ¿no? Él lo veo más como un maestro y un gran comunicador. Un artista. Pues es el arte de invertir. Desde luego que tiene que ser artista para estar aquí discutiendo de sus filosofías, ¿no? Pero así es. Es un poco redondeando lo que dices. Y hay un par de temas que me gustaría mencionar. Un memo en lo particular habla sobre Bitcoin y habla sobre su falta de comprensión en Bitcoin, y también hace un poco lo propio con ciertas acciones de tecnología, que al igual que el mismo Buffett no ha sido una persona que ha tenido la capacidad de capitalizar esas oportunidades, pero sí habla, mi querido Comet, de que su hijo compró Bitcoin y que, en fin, en el encerrón justo del COVID, me acuerdo muy bien de ese memo, que no se tuvo, pero planeó quedarse un momento con la familia y se quedó con su hijo encerrado en donde estuvieran, en la casa o lo que fuese, y que su hijo le cambió la perspectiva al tener él la humildad de poder escuchar la perspectiva del otro sin el juicio de todo lo que has hecho bien, ¿no? Porque muchas veces el mayor fracaso te lo da el éxito. O sea, el éxito desmedido, sin la capacidad de seguir aprendiendo, es el mayor fracaso. Y es también algo de lo que habla el gran Howard Marks, el superpoder o la ventaja competitiva de la humildad intelectual. Sí, claro. Yo creo que eso es muy valioso. A mí me pasó igual con Bitcoin. Al principio, pues dices, no tiene el valor intrínseco, pero que en muchas discusiones contigo yo decía, a ver, había también un libro, Sapiens. Sapiens me cambió mucho a mí el foco de eso, porque habla de cómo... Del poder de las historias. Del poder de las historias y cómo la gente empieza a confiar en Bitcoin y ves esta narrativa y este culto detrás, no culto, pero empieza a tener confianza. Lo que le da valor al Bitcoin es que las personas confían en el Bitcoin. Eso es lo que le da valor, no tienen que tener flujos. Y eso me resonó mucho con el oro. Entonces y empezó la tesis de Bitcoin del Digital Gold, ¿no? Y ahí yo dije, bueno, entonces sí le veo valor a Bitcoin. ¿Por qué? Porque el oro vale 22 trillones, ya no sé ni en cuánto está. Sí, 22 trillones. 22 trillones, y el Bitcoin va a estar como en 4 trillones ahorita o menos. 2 trillones. 2 trillones.
cuando yo veía esto estaba en 1 trillón ni siquiera. O pues era No, hombre, 300 billion. Sí, y si llega a tener el mismo peso que la gente empieza a confiar como resguardo de valor en el Bitcoin, pues es una tesis similar al oro, ¿no? Y tiene algunas ventajas. El oro, pues lo tienes que almacenar, lo tienes que transportar, y tiene algunas bondades como el oro, ¿no? Que es finito, nada más hay 21 millones de Bitcoin. El Bitcoin, el oro, pues hay lo que está en las minas. Puedes encontrar una mina nueva, pero es un supply limitado, ¿no? El Bitcoin, pues es el tema de las remesas y de transferibles y de pagos y de que esté descentralizado. Eso me empezó a llamar mucho la atención y abrí la mente y dije, ok, sí, compro y hay que tener un porcentaje del portafolio. Y gracias a Dios fue una decisión que tomé rápido un poco cuando no entendía también, pero yo a veces digo buy first, analyze later, sobre todo con las cosas que se están moviendo, ¿no? Es difícil porque luego, pues, si no lo tienes bien cincho, pues te pueden pegar, pero creo que es asimétrico. Prefiero comprar primero y analizar en el camino. Y jaló, ¿no? Y ese tema también fue un tema de humildad y de... A veces, ¿sabes qué hago el mismo ejercicio? Uh-huh. Me gusta a veces pensar en apostar en contra de lo que creo con mucha convicción. O sea, como lo creo tan cañón que algo no estoy viendo. Y también uno de los mensajes que me pasa, de las señales, cuando neta estoy apanicado, es la mejor señal de compra. Es cuando de verdad neta estoy apanicado. Eso es cuando digo, esta ya la has visto antes. Cuando tengo yo miedo, más que se supone que pues, debo de estar un poco más curtido porque vivo en los mercados a diario, o tú, cuando tuviste un drawdown de 50%. No, pero ese es un gran hack. Cuando estás apanicado es compra. Cuando estás apanicado. Y hay que vender la bicicleta vieja, hay que vender el coche que no usas y metérselo a Facebook, ¿no? Como bien dijiste. Bueno, y como lo hiciste también en su momento, invertiste en Meta cuando estaba abajo de $100. Lo mismo hiciste con Baba en $70. En fin. Sí. El hack ahorita que te diga que cuando tengo mucha confianza en algo, no es que lo venda o que quiera vender en corto. Claro, inviertes pero en algo. Lo que sí digo es, deja ir esta idea. Te estás involucrando emocionalmente con esta idea, ¿no? Hay muchas ideas. No tengo... Y me pasó, pues con Baba llegué a tener un porcentaje altísimo de mi patrimonio. De repente, pues, me rescató ahí la suerte porque tiene un subidón para arriba y reacomodo mi portafolio y reconozco que estaba siendo demasiado confiado en algo. Pero, y te voy a platicar de un concepto que no es de Marx, pero que me encanta. El riesgo es lo que no ves. Si está en los headlines, si está en los analistas, en los estimados de los analistas. No es riesgo. No es riesgo. Riesgo es las Torres Gemelas. Riesgo es el COVID. Que de repente, pum, y se dieron un estrellón en las Torres Gemelas. O el COVID que en 2 semanas nos cerraron todo y cambió la economía. El riesgo no lo estás viendo. Y por eso tienes que guardar ese buffer, esa cancha en un portafolio, o esa humildad. De riesgo es lo que no estás viendo. Y claramente es lo que no estás viendo. Porque si estás muy casado con una inversión, el riesgo no lo estás viendo. Por eso estás tan casado con una inversión. Claramente. ¿No? O sea, claramente no estás viendo algo y por eso estás con tan alta convicción. ¿Cuál es el riesgo de Bitcoin? ¿O no hay? No, claro que hay. ¿Se puede ir a cero? Se puede ir a cero. ¿Sí? Sí, yo por pensaría supuesto. que no. Y fíjate que yo no soy el cryptolover. Yo pensaría que ya hay un piso ahí. Nuevamente, es un tema de posibilidades contra probabilidades. Yo creo que hay una posibilidad de que se vaya a cero, sí. Yo creo que es una probabilidad muy baja. A ver, pues lo pueden hackear, no lo han hackeado desde que salió, ¿no? Pero Quantum lo podrían computing. Quantum computing, o sea, claro que siempre hay riesgos, ¿no? Si no hubiera, o sea, el riesgo es lo que no ves. Riesgo es lo que no ves. Hay que tener la capacidad de comprender eso. Fíjate que de los momentos en donde yo estuve muy, muy bearish Bitcoin fue cuando lo de FTX. Ahí dije como, ya fueron varios hackeos, están haciendo cochineros adentro. Hackearon un exchange, no a Bitcoin. Sí, hackearon un exchange, pero era de los exchanges más grandes. Correcto. Y estaban haciendo mucho cochinero, también en los ICOs. Y ahí como que perdí el meme coin ahora de Trump. Y fue un error, porque pues siempre se recupera. Pero es un poco esa misma... antifrágil, ¿no? Es lo que dice en Nassim Taleb de Bitcoin, que este tipo de cosas, si sobreviven ese tipo de obstáculos, se vuelve algo muy fuerte, ¿no? Es que aparte es interesante porque sé que suena
como contradictorio o contraintuitivo, pero la realidad es que Bitcoin está diseñado justo para que no existan los FTX. Justo para eso está diseñado. Porque no deberías de tener la necesidad de comprarlo a través de un exchange. Se puede intercambiar de persona a persona. Ujú. Ahí hay protocolos que pueden hacer eso sin la necesidad de estar centralizados. El problema fue que confiaste en una empresa que hizo mal uso de los activos, pero no tiene nada que Pero ver ¿cómo con está Bitcoin. el ramp? O sea, ¿cómo tú entras, tienes dólares y cómo entras al sistema cripto? Ya si no le- hablaremos de eso. Hay muchas Sí. maneras. Hay algunas aplicaciones, por ejemplo, hay una que se llama Local Bitcoins, que literalmente pues, te pones de acuerdo con una persona para ir a intercambiarle dinero contra el Bitcoin. O sea, persona a persona. Sí, 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 Nos sí. vemos en el Starbucks y cambias Bitcoins por eso. En fin, no vamos a ahondar en Y eso. llega un güey con una capucha y Sí, y una pistola, y güey. te vacía. tu- Claramente, como todo tiene sus riesgos. Sí. Obviamente es una curva de tecnología, de adopción, llegaremos allá. Ujú. Pero, en fin, muchas de las cosas de Bitcoin y que Bitcoin no es tampoco el santo de la devoción de Howard Marks. Pero empezar a cerrar este episodio muy apasionante en el que retomamos muchos de los conceptos fundamentales de Howard Marks. Hay un par de lecciones clave que me gustaría mencionar por acá y me gustaría que tú agregaras las propias. La mayoría de las veces, el mayor riesgo es pagar demasiado. Sí, totalmente. Totalmente. Y eso lo vemos. El error más común es sobrepagar por una empresa muy buena. Y yo uso el ejemplo de pagar el crecimiento por adelantado. De Tesla, ¿no? No, ya, de Tesla ya ni voy a usar ese ejemplo, pero muchas veces si estás sobrepagando por una empresa, estás pagando el crecimiento por adelantado y tu upside. Amazon es un muy buen ejemplo. Siempre nos obsesionamos con Tesla, o me obsesiono yo, perdón. Pero Amazon ha estado estacionada 5 años. ¿Por qué? Porque el mercado se adelantó. Claro. Se Bueno, ahorita un adelantó. dato que me pareció increíble, me compartías hoy en la mañana, que la evaluación de Costco es el doble de la evaluación de Nvidia. Y claro, Costco es una empresa extraordinaria, pero al grado de estar pagando, ¿cuánto es el múltiplo de Costco contra Nvidia? Llegó a estar 50 veces. 50 veces earnings. price earnings contra 25 Un veces de retailer Nvidia. contra la inversión en infraestructura de inteligencia artificial más directa. Increíble. Y vamos a poner esa gráfica también en la producción. Y todos los que nos estén escuchando en Spotify, véanos en el canal de YouTube. Ahí van a ver todas las gráficas que está poniendo amablemente el equipo. Un saludo y gracias también al gran equipo que tenemos apoyándonos. Sí, o en todo. Apple. También estamos en el podcast de Apple disponibles. Sí, estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, en Google Play Store, en todos lados. Nos pueden encontrar. Comet otra. Invertir bien no significa predecir, sino adaptarse. Sí, un poco también resuena con Dalio, ¿no? De que siempre tienes que entender un poco el ciclo en el que estás parado. Yo creo que no hay que sobrereaccionar ni tratar de predecir lo que va a suceder, sino estar siempre posicionado de alguna manera ante un entorno que puede ser adverso. Muchas veces digo, el mejor antídoto de un portafolio es el ahorro. Porque si entonces pasa algo malo, se convierte en algo bueno. Si tienes dinero disponible para invertir. Y me gusta voltear mucho la narrativa de, a mí me gustan los días rojos en el mercado. Toda la gente ve y dice verde, verde, verde. Yo siento que soy joven y que voy a estar invirtiendo en los próximos 20 años de mi vida, 50. 25, 50, lo que sea. Y para que yo tenga un buen retorno, tienen que haber descuentos y tengo que comprar. Tiene que haber sangre en las calles. Sí, tiene que haber sangre y tengo que comprar, ¿no? Por a mí lo que me encantaría, que es bien difícil, te voy a poner un ejemplo, si se mantuvieran flat los mercados, como lo hicieron en el Nasdaq desde el 2001 hasta el 2010, si se mantuvieran flat así, y tuviera la disciplina de ahorrar mes con mes un porcentaje de mi sueldo o de mi patrimonio, lo que sea, ir ahorrando durante eso, y de repente que se dispare como se disparó del 2011 al 2020 el Nasdaq. Estuviste 10 años para estar comprando abajo, 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 barato, y de repente se dispara como resorte, hiciste 5 veces dinero de 2011 a 2021, o hasta... Son números aproximados, ¿no? Pero ahí estaremos con el apoyo de la gráfica igual. Hay que pensar que si eres joven, el día rojo es la oportunidad. Claro. Puro día verde, pues estás comprando caro y tu retorno va a ser menor hacia adelante. Y la manera más fácil de entenderlo es,
a ti que te gustan tanto las bicis, mi querido Comet, y sé que a mucha de la gente que nos escucha también, porque tenemos a toda la comunidad de ciclistas de México. Pero sería contraintuitivo que te emocionaras cuando llegaras a la tienda y vieras que la bici está 10% más cara, ¿no? Porque eso es lo que pasa en los mercados. Cuando suben, claro, tú te emocionas porque chance entras a tu cuenta de GBM y ves que tienes más lana. Sí, sí. Pero no sirve de un carajo, porque sobre todo si estás en esta etapa de ahorro disponible y de inversión, pues por supuesto, si quieres volver a comprar las acciones que tanto te gustan de Meta o de Tesla o de la que sea, pues van a ser más caras. Es como si llegaras a la tienda y está más cara la bici y te emocionaras. Sí. Te emocionas cuando llegas y está a descuento. Oye, sí. 15% de descuento, 20% de descuento, 30% de descuento, 50% de descuento. Esos son los días emocionantes. Correcto. Esos son los días en los que deberías de comprar tu bici, no cuando está 20% más cara, ¿no? Y es contraintuitivo. Por último, mi querido Comet, dice Marx, mantener la liquidez en los momentos de euforia te permite aprovecharla en los momentos de pánico. Yo creo que resume también de cierta manera mucha de su filosofía, de poder verdaderamente tener la disciplina para poder entonces jugar en los momentos importantes, en los ciclos económicos. Second level thinking, eso me parece fundamental, que la gente entienda que la primera derivada es obvia para todos. Con esa no vas a poder ganar. Tienes que irte a la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y ahí es donde están las oportunidades. ¿Por qué? Porque el riesgo, mi querido Comet, es invisible. Es invisible. Sí, también especializarte en nichos, ¿no? Va a ser más fácil que te estudies solo las acciones de retail y encuentres las oportunidades que en todo el mercado, ¿no? Ahora también hay mercados emergentes, creo que... Pero tratar de buscar las oportunidades donde los demás no lo están buscando. Y ahorita que dijiste algo, me viene algo a la mente. El mejor antídoto para estos temas de euforia o de pesimismo es... A veces estamos obsesionados con los precios. Obsesionados. Subió. No, pero hay que ver los fundamentales. Hay muchas empresas que están creciendo como relojito y suben las utilidades y están expandiendo márgenes y el precio baja por temas de narrativa, por temas de coyuntura, por temas... Y dices, no, es que es una porquería de esta... No, a mí me encanta dormir y muchas veces duermo muy tranquilo con acciones que no les he ido tan bien, pero que los fundamentales van bien. Ese es un gran antídoto porque sabes que traes el par de ases, pero todavía no sale el river. Los vas a saber usar en el futuro... El mercado siempre sigue el flujo de caja en el largo plazo. Entonces, los invito a ver eso, a ver los fundamentales y les va a dar mucha paz saber que traen ese par de ases. A veces sí lo traes, a veces no. Y funciona para los dos ámbitos, ¿no? Porque también a veces dices, no, pues la acción, Palantir, no hablemos de Tesla, Palantir. No entiendo cómo diablos Palantir cotiza donde cotiza ahorita. Estás descontando que van a ser el próximo Mac 8 y muchísimas cosas, pero ¿qué puede salir mal, no? A mí me gustan las inversiones al revés. Cuando tienes una empresa que está creciendo, me encanta ver esas gráficas. Crecimiento en ingresos, crecimiento en utilidades, crecimiento en márgenes y el precio de la acción cayéndose. O flat, ¿no? O flat. Y ahí esa es una gráfica de Alibaba. Vean Alibaba aquí en esta gráfica. Vean cómo en 15 años ha hecho... ¿Cuántas ventas han subido las ventas? 15 veces. Recuerdo perfecto ese dato. O sea, han subido, creo que las ventas 15 o las utilidades creo que han subido 20 veces. Es una locura así. Y la gráfica estaba a finales del año pasado en el mismo precio en el que salió en la IPO hace 15 años. O sea, pues no hace ningún sentido cuando todo ha cambiado. Busquemos esas oportunidades en donde los fundamentales traen una tendencia positiva y la acción trae una tendencia negativa. Y saber qué traes... El par de ases. El par de ases. Y este es un gran lugar para cerrar, mi querido Comet. Ya analizamos a otro gran artista, el grandísimo y elocuente Howard Marks. Pidan el libro en Amazon, no se lo van a perder, lo van a disfrutar mucho. Gracias, mi Comet.